Guerra Mundial fue un conflicto militar de escala global, el cual se desarrolló de 1939 a 1945. Bueno, en él se vieron involucrados la mayoría de países del mundo, en especial las potencias, ¿no?, que tomaron un papel fundamental en el conflicto. Y bueno, este tomó lugar en la mayoría de los lugares, de los continentes, bueno, en Europa, en África, en Asia. También se lo vieron mucho en alta mar, en el Pacífico, el Atlántico, ¿no?, en costas de América, de Asia. Y bueno, este fue el conflicto armado más letal de toda la historia de la humanidad. Y bueno, se vieron muchos tipos de combate, muchas atrocidades cometidas. Y bueno, surgió debido a muchas tensiones, muchos problemas, muchas situaciones que habían, ¿no?, de la época, tanto sociales, económicas, políticas, que bueno, todo el mundo estaba en muchas señales de inestabilidad, de el ascenso de ideologías radicales, las cuales buscaban, bueno, objetivos muy cuestionables, muy dañinos para la sociedad. Y bueno, a pesar de todo esto, bueno, se venía gestando desde el final de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, el cual fue muy duro para Alemania, la cual quedó, bueno, muy resentida y, bueno, debilitada, pero eh, ciertas circunstancias como la Gran Depresión, como, bueno, mucho descontento con políticos normales, permitió el ascenso del nazismo, de Adolf Hitler, que, bueno, tomaron todos este camino para Alemania. Bueno, también todo esto llegó a la formación de alianzas, las cuales, bueno, fueron los bandos en la guerra, que, bueno, los principales fueron el eje y las potencias del eje y los aliados. El eje consistía de Alemania, Italia y Japón, que eran las principales, pero también se contaba con, bueno, muchos estados satélites, muchos aliados, mientras era favorable la guerra para el eje, que bueno, estos fueron como países como Hungría, como Rumanía, como Bulgaria. Y bueno, del otro lado estaban los aliados, que bueno, principalmente están conformados por Reino Unido, por Francia, por Estados Unidos, por la Unión Soviética. Y bueno, tenían muchos aliados de nivel internacional, muchas resistencias en países ocupados por las potencias del eje. Bueno, lo cual es, bueno, todos se unieron, ¿no?, para buscar derrotar al eje, para, bueno, liberar y parar con, bueno, todo el conflicto y toda la, bueno, el fallecimiento, ¿no?, el asesinato de muchísimas personas, incluyendo a muchos judíos, con qué pasó con el Holocausto. 23 de agosto de 1939, la Unión Soviética y Alemania firman un tratado llamado Ribbentrop-Molotov, donde acordaban no invasión no invasión mutua, y además de eso acordaban dividir Polonia. Sin embargo, el 1 de septiembre del mismo año, Alemania decide invadir Polonia. Por estas razones, Reino Unido y Francia declaran la guerra oficialmente a Alemania. Luego, en 1940, Alemania responde con una serie de ataques mediante una ofensiva llamada Relámpago, que era una táctica muy famosa que ellos usaban. Era invasión marítima y aérea. Mediante esto, comenzaron a invadir Alemania empezó a invadir grandes partes de Europa, para después invadir Dinamarca, Noruega y controlar rutas marítimas. Después de esto conquistó Bélgica y Países Bajos y luego Francia, para ocupar París finalmente de 6 semanas después de ese suceso. De hecho, Hitler tiene una muy famosa foto con la Torre Eiffel. Mientras tanto, del lado de Reino Unido, por supuesto que era una de las potencias contrarias, Charles Guyot organizaba la resistencia para que Inglaterra y Reino Unido guardaran fuerzas. Dirigido por Winston Churchill, un famoso general, que resistió heroicamente la batalla de Inglaterra, donde la RAF logró frenar la ofensiva de Alemania. Ese mismo año, Italia se unió al conflicto del lado de África y los Balcanes, y Japón consolidó su alianza final con Alemania, formando parte de la Alianza del Eje. Mediante el tripartido se extendió la Segunda Guerra Mundial finalmente a nivel internacional. Finalmente, en 1941, Hitler rompe el pacto entre la Unión Soviética y entonces lanza la Operación de Barbarroja, que es cuando Alemania comienza a invadir a Rusia. Bueno, en ese momento la Unión Soviética. Entonces la Unión Soviética finalmente le declara la guerra a Hitler también, porque avanzó rápidamente por Ucrania, pero luego por las fuertes nevadas Alemania tuvo que retroceder y no pudo seguir invadiendo la Unión Soviética. Después, en diciembre de ese mismo año, Japón ataca sorpresivamente el Pearl Harbor, que provoca la entrada de Estados Unidos y hace que este hecho sea demasiado grande y uno de los más importantes dentro de toda la historia internacional.
fue en 1942 cuando grandes batallas empezaron a cambiar los hechos que estaban sucediendo. Para empezar, Japón conquistó Finlandia, Malasia, Birmania y una parte de las islas del Pacífico, mientras que Alemania llegó a Stalingrado, parte de la URSS, y el norte de África. En 1942 también sucedieron varias batallas en varias etapas. Una de ellas fue la batalla de Midway, que sucedió en junio. Estados Unidos luchó contra Japón en el Océano Pacífico y este salió vencedor, cambiando así el rumbo de la guerra naval a favor de los estadounidenses. Otra de las batallas fue la batalla de Alamein, que sucedió de octubre a noviembre, en donde los británicos detuvieron fuerzas alemanas en Egipto. Otra etapa importante fue en el Frente Oriental, donde el ejército soviético resistió el asedio a la ciudad de Stalingrado, logrando y marcando el inicio de lo que empezó a ser el retroceso alemán. Y finalmente fue en 1943, donde Alemania, Italia y Japón empezaron su retroceso y tanto Europa como África y el Pacífico empezaron a recuperar su antiguo terreno. Algunos sucesos importantes de ese año fueron la partición de Italia, que Estados Unidos comenzó a implementar su estrategia de islas saltadas para acercarse a Japón, la derrota alemana en Stalingrado y la batalla de Kursk. En 1944 fue el año en que se recuperó gran parte de Europa y comenzó el colapso del eje. Sucesos importantes de ese año son la liberación de Francia, la batalla de las Ardenas, el desembarco de Normandía y que el Ejército Rojo avanzó desde el este para liberar a Polonia y Ucrania. En 1945 fue finalmente que todo concluyó, ya que Alemania fue derrotada en Europa, Japón se rindió tras los bombardeos atómicos y comenzó esta nueva era donde la Unión Soviética y Estados Unidos estuvieron dominando. En conclusión, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto devastador que transformó al mundo para siempre. Muchas gracias.